Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando de esta gran serie que tiene 8 temporadas. Si les gusta lo que están viendo, se las recomiendo. La serie la pueden encontrar en Star Plus o en Telegram. Ahora sí, empecemos con el video. Bienvenidos a la calle Wisteria, donde conocemos a Mary Alice, una esposa, madre y ama de casa. Ella tenía una vida perfecta, o al menos eso demostraba. Una mañana hizo lo que siempre hacía, tareas del hogar y demás. Cuando terminó todo, agarró un arma y se quitó la vida. Y así empieza la serie, donde ahora Mary Alice, desde la muerte, nos lleva la vida de su familia, amigos y vecinos, donde planea compartir todos los secretos que esconde cada vecino en este barrio supuestamente perfecto. En el velorio conocemos a las 4 amigas de Mary Alice, que serán las protagonistas de toda la serie. Susan cree que algo pasó, ya que no creen que Mary Alice se haya quitado la vida, ya que tenía una vida perfecta, o al menos eso aparentaba. En toda la temporada, estas 4 amigas van a intentar averiguar qué pasó con Mary Alice, mientras conocemos sus vidas y familia. Un día, las 4 amigas, revisando la ropa de Mary Alice, encuentran en un bolsillo una nota amenazadora, y en ese momento comienzan a investigar qué pudo haber pasado. Antes de seguir con este misterio, les quiero presentar a estas protagonistas. Primero tenemos a Lynette Scavo, madre de 4 niños que son muy traviesos y tienen que criarlos mientras su esposo trabaja y hace viajes de negocios. Ella ama a sus hijos, pero también odia que se comporten tan mal. Prácticamente Lynette no tiene vida y todo esto tendrá consecuencias. A los gemelos los expulsan de su escuela y por suerte consiguen entrar a otra que es privada y bastante importante. El nuevo problema son las madres de esta escuela, que son bastante competitivas. En una obra de teatro, Lynette se hace el cargo del vestuario y una madre le dice que para tener energía toma a veces el medicamento de su hijo, así que Lynette empieza a hacer lo mismo y se vuelve adicta a estas pastillas que le dan energía extra. Por suerte sus amigas la apoyan y luego busca una niñera para tener más ayuda en casa, pero al final la terminan despidiendo porque su esposo Tom sin querer la ve desnuda en la cocina. Todo un tema. Al final todo da un giro inesperado cuando Tom renuncia a su trabajo porque nunca le dan un ascenso y ahora Lynette es la que tiene que trabajar, ya que Tom quiere quedarse en casa para cuidar a sus hijos. Después tenemos a Susan, recientemente divorciada. Su esposo la dejó por su secretaria y quedó devastada. Su hija adolescente llamada Yuri la ayuda desde entonces, pero toda su vida se ilumina cuando conoce al nuevo vecino llamado Mike, donde va a competir por su atención contra su vecina Evie. En un momento Susan piensa que Mike está en la casa de Evie y por accidente termina incendiando la casa cuando intentó entrar a escondidas para ver qué estaba pasando. Más tarde nos enteramos que Evie estaba con otro hombre y Mike simplemente estaba en su casa. Entonces la culpa comienza a volver loca a Susan y más cuando Evie se tiene que mudar con su vecina Marta por un tiempo. Luego tenemos a Gabrielle Solís, una ex modelo que vivía en Nueva York. Dejó su vida atrás cuando se casó con Carlos, un hombre de negocios. Pero su matrimonio no va bien, ya que Carlos nunca está en casa y solamente la consiente con joyas, y esto nos llena el vacío de Gabrielle, así que ella empieza a engañarlo con su jardinero adolescente John. Muy extraño, ¿no? En un momento el chico le propone matrimonio, pero ella se niega, aunque en el fondo le tiene mucho cariño. Todo empeora cuando su suegra viene de visita y sospecha que algo está mal. Gabrielle intenta escapar de ella para ver a su amante, pero nunca lo consigue. Finalmente un día lo logra, pero su suegra lo ve todo, así que decide sacarles una foto, pero cuando intenta escapar, accidentalmente la atropella un auto. Gabrielle elimina las pruebas, mientras que Juanita Solís está en coma. Gabrielle está feliz porque se salió con la suya, pero no todo es tan feliz al final, porque la verdad sale a la luz y la madre de John se entera de la verdad y se enfurece. We haven't gone to the police about what you did. That can easily change. Más tarde, Gaby ve autos de policía detenerse frente a su casa y asume que son para ella. Sin embargo, descubre que en realidad vienen por su esposo Carlos, quien es arrestado por hacer cosas ilegales con dinero en el trabajo. Después de un tiempo, Carlos vuelve a casa, pero con arresto domiciliario, y ambos ya no tienen dinero como antes y no se pueden dar lujos. Así que cuando no tienen más agua, ella empieza a ir a la casa de sus amigas
y se higieniza rápidamente para que nadie se dé cuenta. Se sabe que Gabrielle no quiere tener hijos, pero Carlos sí, así que por varios meses él manipuló sus pastillas para que quede embarazada. Cuando finalmente pasa, Carlos le echa la culpa a su difunta madre, y al principio Gabrielle le cree, pero más tarde descubre la verdad. El problema aquí es que Gabrielle no sabe quién es el padre porque se acuesta con Carlos y con John. Finalmente John se entera que Gabrielle está embarazada y quiere contarle la verdad a Carlos, pero Gabrielle lo impide. Al final Gaby decide irse de la casa aprovechando que su esposo no puede salir debido a su prisión domiciliaria. This baby needs its mother and its father. Whoever said you were the father? Carlos roba un auto y la sigue. Resulta que Gaby fue a la casa de John, pero él no estaba, así que su compañero de cuarto llamado Justin la deja pasar. Carlos ve todo y cree que ambos se acuestan juntos, así que va y le empieza a pegar a Justin. Obviamente esto tiene consecuencias y Gaby tiene que testificar en la corte. Trata de convencer al jurado de que Carlos no golpeó a Justin por ser gay, sino que creía que estaban teniendo un amorío. Pero algo inesperado pasa. John entra a la sala del tribunal y le admite a Carlos que fue él quien se acostó con Gaby. Carlos se vuelve loco e intenta atacar a John, pero parece que va tras Justin nuevamente, lo cual es muy malo para su juicio. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Bree Badenkamp. Su familia parece perfecta, pero rápidamente nos damos cuenta de que su frialdad emocional y su obsesión por la apariencia han hecho que su familia se sienta resentida con ella, y todo empeora cuando su esposo Rex le pide el divorcio. Para recuperar su matrimonio lo convence para ir a terapia, y Rex expresa abiertamente sus problemas, pero Bree hace todo lo contrario. Hasta que después logra soltarse y dice que se esfuerza mucho por su familia y que Rex no lo agradece. Pero todo sigue empeorando cuando Bree encubre estos problemas con sus amigos para no parecer débil. Sin embargo, mientras organiza una cena, Rex deja escapar que están en terapia y Bree se indigna. Ella, para vengarse, dice un secreto vergonzoso. Rex cries after he ejaculates. Y por esto, Rex decide mudarse. Molesta por los acontecimientos recientes, Bree va a la oficina de su terapeuta donde encuentra una cinta con la etiqueta Mary Alice Young. Bree roba la cinta mientras su terapeuta no está presente y decide escucharla, donde nos enteramos que Mary Alice asistía a terapia y hablaba sobre su vida privada, donde solía llamarse Angela. Mientras tanto, Bree intenta ocultarle a sus hijos la verdadera razón por la cual su padre se fue de la casa, pero su hijo Andrew comienza a tener un mal comportamiento y tomar alcohol siendo menor de edad. Un día maneja el auto que le regaló su padre y accidentalmente atropella a Juanita Solís, suegra de Gaby. Rex vuelve a casa y la familia encubre todas las evidencias, pero Andrew no siente ningún remordimiento por esto, y Bree tiene miedo de haber criado un monstruo, así que decide castigarlo y hace que lo echen del equipo de natación, logrando que no pueda conseguir una beca deportiva. Más tarde, Bree descubre que Rex se acuesta con una prostituta. Justo cuando está en la casa de esta mujer, Rex sufre un ataque al corazón y Bree recibe una llamada del hospital y vio que la mujer firmó el formulario, y así es como se entera de todo. Bree, llena de furia, amenaza a Rex diciendo que va a buscar un buen abogado para sacarle cada centavo, así que solicita el divorcio. Mientras tanto conoce más a fondo a su farmacéutico George Williams y empieza a salir con él para darle celos a su esposo en forma de venganza. Pero lo que Bree no sabe es que este George Williams está loco y cambió el medicamento de Rex para perjudicarlo. Pero al final de todo, Bree y Rex deciden volver, tratando de reavivar la llama de su matrimonio. Rex confiesa que le gusta el sadomasoquismo, y al principio Bree no quiere saber nada, pero al final lo hace. Después de que arrestan a Macy por prostitución, los chismes comienzan, y a Bree le preocupa que aparezca el nombre de Rex, especialmente cuando escucha que Macy lleva un libro de todos sus clientes. Entonces Bree visita a la mujer en la cárcel y le pide que elimine el nombre de Rex del libro. Bree está dispuesta a pagarle $14,000 por el favor, pero Macy se niega, y más tarde Bree y Rex salen a comer al club de campo, pero se desaniman cuando todos comienzan a mirarlos. Se dan cuenta que el secreto está fuera, pero se quedan y comen su comida con la mayor dignidad posible. Mientras tanto, su hijo Andrew empieza a fumar marihuana en la escuela y lo expulsan. Andrew comienza a tener un mal comportamiento y todo empeora cuando patea a su madre, así que deciden mandarlo a un campamento. En una de sus visitas, Bree se entera que su hijo es homosexual y teme que su hijo vaya al infierno.
Su padre se lo toma bastante bien, aunque después lo saca del campamento preocupado de que pueda tener relaciones con los chicos de ahí, así que vuelve a casa. Andrew aclara que no se avergüenza de quién es y que no quiere cambiar, aunque su madre lo quiera anotar en reuniones religiosas. La salud de Rex comienza a deteriorarse por la culpa de George Williams, porque recuerden que le cambió el medicamento, y aquí es cuando George aprovecha y le inventa a Bree de que Rex habla sobre su vida sexual con todo el vecindario. Entonces Bree discute con Rex, donde él tiene un segundo infarto. Bree duda pensando que está fingiendo, pero finalmente lo lleva al hospital. Pero finalmente hacen las paces, pero más tarde Bree recibe la llamada del doctor que afirma que Rex falleció hace unos minutos, lo que la deja destrozada. Mientras todo esto pasaba con las protagonistas, el esposo de Mary Alice, llamado Paul, está tramando algo realmente oscuro. Por la noche desenterró, debajo de su piscina, un viejo baúl de juguetes y más tarde lo arrojó al río, donde más tarde vuelve a emerger y la policía la encuentra. Resulta que ahí adentro había un cuerpo de una mujer y comienza una investigación. Gabby, Susan, Lynette y Bree deciden mostrarle a Paul la nota amenazadora que recibió Mary Alice antes de morir, pero él simplemente inventa excusas diciendo que Mary Alice tenía problemas psicológicos. Las 4 amigas no se tragan esa historia y empiezan a sospechar de él. A partir de esto, Paul, al enterarse de esta amenaza, contrata a un investigador para descubrir quién fue el culpable de que su esposa se quitara la vida. Mientras tanto, también contrató a Edie para vender su casa, ya que ella es una agente inmobiliaria. Un día, al revisar sus archivos, se da cuenta que su papel de oficina coincide con la carta amenazadora que le dejaron a su esposa Mary Alice. Entonces Paul decide pagarle dinero extra a su investigador para que no deje rastro de Edie. Así que el señor se pone manos a la obra y la engaña para llevarla a un lugar lejano. Allí se da cuenta que realmente esos papeles le pertenecen a Marta, la vecina que vive con Edie, ya que la señora le había prestado esos papeles. Justo ese día, Edie y Marta tuvieron una gran pelea y Marta la echó de la casa, así que estaba sola. Entonces Paul aprovechó para matarla y enterrar su cuerpo en el bosque. Nadie sospechó de esto porque justamente esa noche Marta se iba a visitar a su hermana a otra ciudad. A todo esto su hijo Zack está teniendo dificultades con todo, y más que nada cuando empieza a tener recuerdos de cuando era niño, donde había mucha sangre. Empieza a discutir con su padre y Paul decide mandarlo a una institución mental donde le dicen que tiene una depresión severa y un trastorno límite de la personalidad. Zack comienza a tomar antidepresivos y otros medicamentos. Susan se entera de esto y con su hija Julie lo van a visitar a escondidas. Zack le cuenta a Julie que está encerrado por algo que le hizo a una tal Dana, y Susan intenta investigar quién es Dana, pero no puede. Pero más tarde se da cuenta que ese nombre está bordado en una manta amarilla que compró en la venta de garage de Paul. Julie y Zack empiezan una relación secreta, pero Susan lo prohíbe porque sospecha de Paul y no quiere que su hija esté cerca de ellos. Pero Paul no es el único que guarda secretos, el nuevo vecino Mike Delfino también. Descubrimos que vino a Wisteria por un motivo en específico. Él fue contratado por un señor llamado Noah, quien está buscando a su hija Deirdre desde hace años. Al empezar su relación con Susan, debe esconderle parte de esto, que luego tendrá bastantes consecuencias. Todo el barrio empieza a preocuparse cuando Marta no aparece y su hermana viene a buscarla porque todo este tiempo la estuvo esperando en su casa. Entonces, la investigación policial comienza y todos los vecinos colaboran. Finalmente encuentran el cuerpo de Marta y no hay ningún sospechoso. Felicia, la hermana de Marta, visita a Paul y en su casa ve una fotografía de Mary Alice y la reconoce como Angela, pero Paul le asegura que la mujer de la fotografía es Mary Alice y que él no conoce a alguien llamado Angela. Pero cuando Felicia llega a su casa, ve un álbum de fotos donde claramente Mary Alice trabajaba con ella en el centro de rehabilitación. Paul inmediatamente se preocupa de que la vecina descubra sus mentiras y decide incriminar a Mike Delfino, poniendo algunas joyas de Marta en su garage. Los hijos de Lynette le roban cosas a sus vecinos, entre ellas las joyas de la señora Marta. Lynette le pregunta a sus hijos de dónde sacaron las joyas y confiesan que estaban en el garage de Mike, así que Lynette le cuenta a las chicas y todas se quedan impactadas. Pero Susan sabe que Mike no es un asesino y sigue su relación, donde descubre que a Mike le encantaría tener hijos. Pero Susan no se siente preparada y se lo dejan claro en su cita. Pero Mike está ocupado tratando de ocultar su herida,
ya que estuvo investigando el paradero de Deirdre Taylor y entró a revisar una casa y un señor le disparó. Como la herida se abrió, empezó a perder sangre y se desvaneció. En el hospital, Mike afirma que la herida de bala fue autoinfligida y los médicos y policías no creen su historia. Mike le dice a Susan que no necesita hijos y que solo la quiere a ella, pero Susan ahora sospecha mucho de su novio. Después de este incidente, Susan decide contarle a la policía sobre las joyas manchadas de sangre que fueron encontradas en el garage de Mike, así que la policía arresta a Mike y luego la policía interroga a Susan, pero justamente la fecha y la hora del asesinato coinciden cuando Mike y Susan se acostaron por primera vez, así que se siente aliviada. Pero luego la siguen interrogando y descubre el pasado oscuro de Mike. Estuvo preso por posesión de drogas y homicidio. Cuando Susan empieza a llorar, el detective está convencido de que ella no tiene nada que ver y la dejan ir. Más tarde la policía llega a la casa de Paul y lo interroga sobre un baúl de juguetes que se compró muchos años antes, ya que figura en la lista de compras. Yeah, we threw that chest away when I was little. I was standing on it and it just busted. Remember, Dad? Vaguely. Vemos que Felicia recuerda una conversación con su hermana, donde le cuenta que Angela trabajaba en el mismo hospital que ella y que desapareció al mismo tiempo que un bebé, quien tenía una madre drogadicta. Entonces ahí se da cuenta que Zack es ese bebé. Llegó el día de la mudanza y Paul decide drogar a Zack, ya que él no se quiere ir de Wisteria. Justo Felicia lo ve todo y se lo lleva a Zack a su casa. Cuando Paul viene a buscarlo, ella le advierte que sabe toda la verdad y que sabe que mató a su hermana Marta. Felicia le aconseja a Paul que no haga que Zack sea un fugitivo, entonces por el bien de su hijo decide irse solo. Paul se da a la fuga y lo deja a Zack con una caja de cosas para que se sienta cómodo en la casa de la vecina. Pero lo que él no sabe es que en el guante de béisbol que le dejó había una nota de Paul que dice que en realidad no lo abandonó y que se tienen que encontrar en el parque a cierta hora determinada. Pero Zack nunca recibe la nota y lo ve Felicia. Por fin todo tiene conexión y vemos que Mike descubre que Paul compró el baúl de juguetes que contenía el cuerpo de Deirdre. Felicia le cuenta a Mike que Paul escapó y le cuenta que va a estar en un parque por la noche, así que Mike va y lo golpea y lo lleva a un desierto para matarlo. Nos enteramos que Mike era pareja de Deirdre Taylor, una drogadicta. Mike también vendía drogas para mantenerse. Un día un policía intentó abusar de ella, pero Mike la defendió arrojando al policía por el balcón, causando su muerte. Por esto fue enviado a la cárcel por 5 años, donde ambos continuaron su relación y ella quedó embarazada de un niño al cual llamó Dana. Más tarde, Deirdre vendió a su bebé a Angela y Todd Forrest, a cambio de dinero. Aquí es cuando la pareja se cambia el nombre a Mary Alice y Paul Young y se van a vivir a Wisteria Lane. También le cambian el nombre al bebé y lo llaman Zack. Años después, la mujer viene a Wisteria para llevarse a su hijo de vuelta, pero Mary Alice se desespera y apuñala a la mujer. Después, Paul la enterró debajo de su piscina. Mike fue enviado a Wisteria Lane por Noah Taylor, el padre de Deirdre, para investigar qué le pasó a su hija. Como Noah tiene una enfermedad terminal, quiere saber el paradero de su hija antes de morir. Mike escucha toda la versión de Paul y se entera que Zack es su hijo biológico. Él no sabía de su existencia, así que Mike lo deja en el desierto y vuelve a Wisteria sin saber que Zack está en su casa con un arma para matarlo, porque se enteró que había secuestrado a Paul para matarlo. Cuando Susan se dirige a la casa de Mike para alimentar a su perro, descubre que Zack está allí con una pistola, esperando a que Mike volviera a la casa para poder matarlo. Susan intenta disuadirlo, pero es en vano, ya que el adolescente asustado está cansado de que le mientan. Y así finaliza la primera temporada, con Zack esperando a Mike para matarlo.